Me te saludan. Hola Miguel, hola Alicia, tanto tiempo, ustedes desde mi casa también, porque es la radio de donde se cocinó también mucho de lo que es el libro que vamos a publicar, porque durante 4 años que estuve allí fueron muchas las entrevistas que se convirtieron en insumos, ¿no? Claro, Entonces la radio es muy importante para mí. Tal cual. Bien, libro del que vamos a hablar enseguida nomás, pero bueno, empecemos por lo primero, el cuarto encuentro intercultural de migrantes. ¿Cómo está pensado este evento en Posadas? ¿Cómo lo han imaginado en esta ocasión? Mira, en esta ocasión hay novedades. La primera novedad es que ya no es en diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y el Día Internacional del Migrante, por un tema de las dinámicas de culturales que hay en diciembre en Misiones. Entonces lo bajamos al 5 de octubre, también mes de la interculturalidad, pero le agregamos, además de la típica participación que hacemos de las diferentes colectividades, 30 están anotadas, con gastronomía cultural y otras muestras artísticas. Es un conversatorio para el día viernes a las 19 horas allí en el Instituto Gutenberg, donde vamos a tener la oportunidad de poner juntas a estas migraciones fundadoras, como la alemana, la francesa, la japonesa, entre otras colectividades muy antiguas, con colectividades más recientes, como la laosiana, la venezolana y la colombiana, pero además pusimos como de entrada al evento, la primera charla va a ser de la comunidad Envía, porque fíjate tú, ellos son la primera población de acogida. Como haya sido la acogida, hay allí un proceso de adaptación, hay un proceso de resiliencia y hay un proceso, si se quiere, de resistencia. ¿Cómo se vive eso desde sus actores? Entonces creo que hay que darle la oportunidad a toda esa diversidad que tenemos para poder comprender realmente la identidad cultural de Misiones. Esto que planteas es interesante. ¿Cómo fue ese proceso de también con las comunidades de que puedan participar y que sientan también que pueden discutir en este contexto? Claro, los encuentros interculturales de migrantes tienen un enfoque directo a derechos humanos e interculturalidad, más allá de lo comercial. Y entonces es difícil, más en un año como este, ¿viste? Porque hay muchas limitaciones económicas. Y entonces se entra en un proceso de negociación durante 6 meses. Si puedes participar, qué te falta. Nosotros no pedimos que sean comunidades organizadas. Me parece que si hay una persona, 2 o 3 personas que puedan representar los elementos típicos de su nacionalidad, pues bienvenido sean. No tenemos esas limitaciones, pero sí nos ha quedado muy cuesta arriba a todas las colectividades, sobre todo para poder lograr participar desde el punto de vista de lo cultural gastronómico, ¿no? Porque hay que invertir en ese caso. Entonces, bueno, entre todos nos vamos ayudando, hacemos una gran mancomunidad durante 6 meses, estas interacciones, reuniones sobre reuniones, hasta que vamos puliendo y ustedes van a ver un acto maravilloso, una puesta en escena de muchas personas que han trabajado con mucho amor durante estos 6 meses. Hablemos de el encuentro. En este caso se habla de la Plaza San Martín. ¿Cómo lo han pensado? Porque en otras ocasiones también ha sido la plaza el lugar elegido. Sí, en algún momento lo hicimos en la Costanera porque hubo una solicitud de la municipalidad que lo hiciésemos allí, pero las colectividades prefieren la plaza por lo simbólico. Sí, es el padre de la patria. Entonces por ahí hay mucho que decir, pero hay otra cosa. Está en el centro de la ciudad y no todo el mundo va a la Costanera, ¿viste? La gente se baja de sus domicilios, de ahí de los edificios, casi todo pasa por el centro de Posadas sin tanto esfuerzo y pueden compartir. Y es el centro de la ciudad, la convocatoria es otra y por allí la calidez y el espacio para encontrarse con lo cultural es otra cosa, lo disfrutas desde otra dimensión. Hablemos también, León, vos mencionabas recién el libro, mencionabas la radio. Contame un poco la cocina de este libro que se va a presentar cuándo y cómo está armado, qué es lo que trata el libro. Sí, mira, el libro el libro es un proceso de experiencias de investigación desde que yo llegué a Misiones hace casi 7 años ya. Durante esos 7 años yo tuve 2 momentos muy importantes, que es el momento de la radio, cuando comienza la radio,
en la radio de la Universidad Nacional de Misiones, para quien nos está escuchando. Cuando comienzo en la radio, yo comienzo a entrevistar a personalidades muy importantes que tienen mucho que aportar y que inciden mucho en lo que es la gobernanza migratoria en el mundo. Y entonces comencé a obtener un cúmulo de información y empiezo a pensar, bueno, ¿qué hacer con esto? Esto no se puede quedar solamente aquí. Claro. Sí, más allá de que tiene trascendencia la radio. Y luego yo armé un portal de noticias que se llama Migrantes News, y durante el mismo tiempo que tuve la radio, tuve el portal, por ahí yo pasaba los programas de la radio también, y juntaba todas las noticias que se daban en el mundo sobre la migración, y ahí comienza un programa de análisis, operacionalización y de investigación, encuentros, entrevistas, formación con diferentes organismos internacionales. Y entonces me doy cuenta que lo primero cuando hablamos de migración es que no tenemos claro los conceptos, porque viste, migrantes, emigrantes, inmigrantes, asilados, refugiados, una cantidad de conceptos que por allí lo tenemos suelto. Entonces empiezo en el libro como que a ordenar estos conceptos y a decirle a la gente, de esto estamos hablando. Entonces el primer capítulo define y tipifica la migración y la analiza en sus causas, sus consecuencias y los retos y las oportunidades a nivel global. Ese es un paneo general de la migración en el mundo. En el segundo capítulo yo repaso los antecedentes históricos y el panorama actual de la migración en el mundo y presento algunos casos emblemáticos, por ejemplo como el barco San Luis, que fue un barco que salió en la Segunda Guerra Mundial, que no lo recibieron en Cuba, no lo recibieron en Canadá, no lo recibieron en Estados Unidos, lo regresan a Europa y a la mayoría de sus tripulantes los matan en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, y entonces eso da oportunidad al principio jurídico de no devolución, porque cuando devuelven a personas en esas condiciones, lo más seguro que encuentran es la muerte, ¿no? Y entonces como relatos como ese tenemos allí. Y en el tercer capítulo hablo un poco de las características y especificidades de la migración en América, y ahí sí hago todo un recorrido por todos los momentos expulsores que han tenido los diferentes países de América. Todos. Te estoy hablando desde Sudamérica hasta América del Norte. Cada país ha tenido sus momentos crudos, ha tenido su número de nacionales que ha expulsado, y también tiene, por supuesto, sus buenas prácticas, y estamos hablando de eso. Estas mancomunidades que se hacen tipo Mercosur para favorecer algunas cosas, cómo queda allí la ciudadanía ampliada, que tú puedas ir de Argentina, establecerte en Brasil, en Paraguay o en cualquier otro lugar a partir de esos convenios. Todo eso está mirado. Y en el cuarto capítulo, por ahí estoy mirando desde otra dimensión, desde los aportes que hace los migrantes a los países donde llegan, a los países de acogida, ¿no? Y en el quinto reflexiono y también hago una mirada al proceso psicológico que tiene el migrante cuando sale, todo lo que son los duelos, todo lo que son los sufrimientos, las heridas abiertas, cómo las va cerrando, cómo las va manejando, cómo regula todo eso nuevo, el choque de culturas, cómo se mimetiza o se hace ajeno a todo aquello, y todo lo que produce en la psique nuestra que nos hace migrantes. Vos lo sabés muy bien porque vos eres migrante. Bueno, de eso trata el libro, así que es un documento entre técnico, pero hay muchos testimonios también que la gente se puede se puede detener a leer y a pensar, lo hace reflexionar. Algunos testimonios seguramente nos van a hacer llorar porque son muy duros. No hay muchas historias en la migración. Hay historias bonitas, pero la mayoría de las historias que tenemos que pensar y que tenemos que mirar son dramáticas y fuertes, pues. León, y en tu caso y también un poco pensando en este libro, ¿cómo ha sido ese contacto con todas esas colectividades de migrantes que están ya instaladas en nuestra provincia? Bueno, hablábamos de lo que significa la fiesta del inmigrante acá, ¿no? Pero en tu caso también, ¿cómo reactualizando esta temática y introduciendo como discusiones nuevas también? ¿Cómo fue esa vinculación? Esa es muy buena pregunta, Alicia, porque eso también nace en la radio. Te lo comento porque durante el tiempo que estuve en la radio yo me ocupé de entrevistar a los referentes de las migraciones más antiguas. Entonces escuché su relato al cónsul Kegler, que tiene un par de libros sobre la migración alemana, después a una persona que hizo un par de libros sobre la migración rusa, después don Pepe, la migración alemana, los israelitas, los japoneses, los laosianos, a todos fui entrevistando. Entonces lo que me daba cuenta en este
este proceso de entrevistas de la radio es que hay un relato de la migración en Misiones que tiene que ver con las migraciones fundadoras. Y es como que las migraciones más actuales de los últimos 60 años parece que no están vistos con el aporte suficiente que hacen a la provincia. Por ejemplo, los laosianos, ya hay familias que son argentinas, claro, porque ya nacieron acá, pero sus rasgos son argentinos, como que se ha ido fundiendo lo laosiano con lo argentino, como ocurrió con las migraciones antiguas europeas también. Pero luego están otras migraciones más nuevas, como la colombiana, la haitiana, la senegalesa, la venezolana, y las migraciones pendulares, como Paraguay, que no se ve tanto como una migración, sino como una dinámica natural, interfrontera Brasil, Paraguay, Argentina. Entonces, mirando esos procesos y escuchando estos términos, crisol de raza, mosaico de raza, tratando de ubicarme, comienzo un proceso de acercamiento a todas esas culturas. Y yo digo, nada, aquí lo que hay que hacer es ponerlos a todos juntos para ver qué sale, cómo se relatan uno frente al otro, ¿no? Cómo se reconocen. Y ahí empieza el proceso de negociar con diferentes colectividades y a generar espacios de encuentro para que puedan ponerlo sobre la misma mesa las experiencias de todo. Y bueno, creo que ha salido una cosa muy maravillosa que son estos encuentros interculturales. La idea no es hacer solamente ese momento gastronómico, la idea es durante una semana hacer congresos, hablar de migraciones, tener la participación de la gente de la pie que se sensibilice con su historia pasada, su historia reciente, que también es la historia de las personas que están llegando, pues. Claro. Bueno, se viene el conversatorio, vos decías va a ser en el Gutenberg, decinos el día y la hora, ¿cómo está planteado? Está planteado el viernes a las 19 horas, ahí en el Zoom del Instituto Gutenberg, ese es Entre Ríos 2267. Vamos a tratar de comenzar muy puntuales, ¿sí? Y hay 3 ponentes de Europa, de las migraciones antiguas, de Europa y Asia. Primero está la NBA, después está Alemania, Francia y Japón, y después está Laos, que es bien en la mitad de las migraciones, después Colombia y después Venezuela, con unos relatos muy interesantes porque muchos van a hablar de lo que significa para ellos su proceso migratorio, pero otros van a contar la historia de cómo fue esa migración. Entonces, y la gente va a tener oportunidad de interactuar, de preguntarles y de despejar muchas dudas. Creo que va a ser una experiencia nueva, muy positiva, y que va a abrir espacios de conocimientos más auténticos de lo que es nuestra identidad y de lo que son las migraciones. León, ¿y qué está pasando hoy con las migraciones en nuestra, para no ir tan lejos, ¿no?, en nuestra región, nuestros países hermanos, vecinos? ¿Qué estás viendo ahí? Mira, es un fenómeno muy interesante porque la América Central, Sudamérica también, están deprimidas por cuestiones económicas y la gente busca alternativas, ¿no? Entonces, en principio lo que hay es como fugas de cerebro, cuando no resisten todos los embates económicos se producen las fugas de cerebro y eso siempre está ocurriendo, ¿no? En Argentina le había ocurrido poco, pero en los últimos años se observa movilidad de los argentinos hacia afuera. Por otra parte, las migraciones que llegan, que no se pueden estabilizar por temas económicos o sociales, esas también remigran. Entonces hay procesos de retorno o hay procesos de remigración, como en el caso de todo lo que es Suramérica. Hizo una movida muy fuerte hacia América del Norte y hacia Europa en los últimos meses. Es por eso que tú ves esas noticias terribles del Darién, y cuando hablamos de Darién en migraciones, estamos hablando de migraciones con situaciones económicas muy difíciles, porque pasar la selva de Darién es poner en riesgo la vida de múltiples formas, ¿sí? Por la hostilidad de la selva, por sus condiciones naturales, por la cantidad de delincuentes que están allí, por las bandas organizadas criminales que están. Transitar después del Darién, por ejemplo, hasta Estados Unidos, te tienes que enfrentar a toda una cantidad de bandas y organizaciones criminales que están en ese corredor que es Centroamérica hasta la frontera sur de Estados Unidos con México, donde ocurren desapariciones y cosas muy terribles. Entonces, esas migraciones son migraciones muy sufridas, pero en números muy altos.
¿Sí? Y no solamente estamos hablando de los países que en los últimos años han sido expulsores por excelencia, Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, sino que hay una movida fuerte de Ecuador, Colombia es un país que está anotado en las grandes migraciones ahora también, pero está Ecuador, está Chile, está Brasil, también está Argentina, pero esos números que salen de aquí y que van hacia el norte tienen que ver por lo general con personas reemigrando, que no se adaptaron a la cultura o que la situación económica los avasalló. Pero sí hay una gran movilidad, Alicia, Ricardo, hay una gran movilidad y esto, mira, hay más de 300 millones de personas que se están moviendo por el mundo. Eso es poco más o menos más que un continente. Claro. ¿Sí? León, para es un cerrar. número muy alto. Sí, tal cual, es un continente. Recordemos entonces fecha y lugar, por favor. Sí, bueno, la fecha y el lugar es el día jueves a las 19 horas, que por favor, Alicia, te les espero allá los dos, ¿sí? El jueves a las 19 horas la presentación del libro La migración en América, retos, oportunidades y testimonios. El día viernes es el conversatorio, esto va a ser un manjar, tampoco se lo pierdan, y el sábado desde las 18 horas la puesta en escena del cuarto encuentro intercultural de migrantes. Perfecto. Buenísimo. Vamos a ir a comer arepas. Sí. Perfecto, sí, arepa, va a comer arepa, sushi, yakisoba, chucrú, va a conseguir una cantidad de comida cosas. laosiana, porque bueno, también hay un stand muy interesante ahí. Bueno, León, realmente muchas gracias por atendernos y la invitación trasladada entonces a toda la gente que nos está escuchando para este cuarto encuentro intercultural de migrantes. Sí, muchas gracias, queridos, por el espacio. Un abrazo. Hasta luego. Otro para ustedes, hasta luego. Bueno, charlábamos con León Toro Mejía de la Fundación Arepa Viva, que viene organizando esto hace bastante tiempo y como decía León,